Bueno, este es otro caso también muy curioso. Es un tipo que vivió un caso también extraordinario con un ensotanado muy curioso. Ahí está también Fran Contreras, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en Sevilla para el programa Espacio en Blanco, para un reportaje que estábamos haciendo de encuentros con este tipo de seres. Esto ocurrió en el año 1984 en el cuartel del Arma de Ingenieros, en Sevilla, ¿no? Él estaba haciendo la mili y allí estaba durmiendo en su pabellón, ¿no? Y de noche pues sintió unas ganas irrefrenables de ir al baño. Total, que se levantó y lo primero que le llamó la atención es que no hubiera imaginaria. Es decir, que nadie, ninguno de sus compañeros, estuviera haciendo guardia, ¿no? Para ver quién entra y quién sale del pabellón. Bueno, aquí eso le llamó la atención y dijo, bueno, pues nada. Se fue al baño, hizo sus cosas y cuando salió se encontró a un tipo ensotanado, con una sotana blanca, al que se le distinguía una barba muy larga. Y él le dijo, una voz le dijo, ¿no me has visto al entrar o qué? Claro, esos casos son así, muy absurdos, ¿no? Y él le contestó algo así como, pues no, porque me estaba meando. Y el ensotanado le dice, vente conmigo, ¿no? Entonces este hombre nos cuenta que el tipo empezó a avanzar y él fue detrás. Le preguntamos, ¿por qué fuiste detrás? Y dice, pues no sé, estaba como atolondrado, ¿no? Estaba como atolondrado, es como si algo me hiciera ir detrás de este personaje. Lo saca a un patio inmenso, dice, lo que más le llama la atención es no encontrarse con nadie de vigilancia en ningún sitio, ¿no? Como si aquello estuviera vacío. El tipo sale allí, se sientan en un banco los dos y dice que de pronto distingue que se abre un claro en el cielo y aparece un foco de luz enorme, que cada vez se va haciendo más grande y que incluso emite un haz de luz hacia el suelo. Este hombre se empieza a asustar y él dice, yo lo que quería era largarme de allí, pero no me podía mover. Como si algo me lo impidiera. Lo único que podía hacer era mover la cabeza de un lado para otro, ¿no? Pero poco más. Y en un momento, cuando estaba en esa situación de intentar girar la cabeza de un lado a otro, a ver si se podía mover, mientras esta entidad le decía, tranquilo, tú tranquilo que no pasa nada, ¿no? Y él estaría pensando, sí, no pasa nada, ¿no? O sea, estoy aquí con un tipo extraño, se está abriendo un claro de una luz ahí, ¿no? Bueno, y en estas, cuando estaba haciendo este movimiento, vio en un banco de al lado una gorra de soldado, ¿no? Que estaba allí, solitaria, ¿no? Bueno, no le dio más importancia. No recuerda nada más, excepto que se levanta al día siguiente al toque de corneta, ¿no? Pues él se levanta con sus compañeros y cuando sus compañeros le ven, se arremolinan todos a su alrededor, diciéndole, menudo paquete te va a caer, ya verás tú cómo se te ocurre largarte. Dice, ¿cómo que largarme? Dice, sí, joder. Dice que te tocaba hacer la imaginaria, porque es cierto que a una hora de la madrugada a él le tocaba hacer de guardia. Dice, nada, te fuimos a buscar y no estabas. Dice, con lo cual avisamos aquí al capitán, todos te estuvimos buscando y este dijo, nada, este se ha ido de juerga, ¿no? Que es lo primero que se piensa en esos casos, ¿no? Dice, no sé cómo has entrado, pero te va a caer una. En cuanto llegó el capitán, le dijo, para el calabozo, ¿no? Él, por mucho que intentó explicar, no hubo manera. Para el calabozo. Y cuando entra en el calabozo se encuentra un colega. Y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, pues muy largo de explicar. ¿Y tú? Y dice, pues yo qué sé, tío. Dice, que es que he perdido el sombrero. Dice, y me han metido aquí en el calabozo. Dice, pues lo tienes en el tercer banco, en el patio. Allí te lo has dejado. Y efectivamente, allí estaba. Y gracias a eso al otro lo sacaron del calabozo. Es decir, que en cierto modo podría ser una prueba de que él efectivamente estuvo ahí. Tuvo un tiempo perdido, qué es lo que vivió, bueno, no lo sabemos, ¿no? Bueno, este es el cuartel del Arma de Ingenieros en Sevilla y este es un esquema que nos hizo del tipo que observó. Este es también un caso muy curioso, también de encuentro con unos tipos tremendamente extraños. Este hombre se llama Eleodoro Núñez y el hecho sucedió el 20 de febrero del 97 en una localidad orensana que se llama Chandresa de Queixa, ¿no? Bueno, este hombre estaba con su ganado allí a pleno día, esto ocurrió a pleno día. El tipo estaba allí con su ganado y de pronto se dio cuenta de que los perros estaban ladrando a su espalda. Él lo primero que pensó es que eran lobos, ¿no? Él se había enfrentado a lobos en varias ocasiones, pero cuando se da la vuelta, esperando encontrarse unos lobos, lo que se encuentra es ese dibujo que avisa a su derecha, es decir, unos tipos enormes,
Él decía que de más de 3 metros, unidos por los hombros, que llevaban encima como una especie de gorro o triángulo, ¿no? Y que, digamos que eran unos tipos que iban cambiando de color al unísono, ¿no? Rojo, verde, azul, amarillo, todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Pues iban cambiando de color paulatinamente, y allí estaban quietos a pocos metros de él, ¿no? Lo estuvo observando aquello un rato, los perros estaban ladrando como locos, y él salió por piernas, que es lo que se debe hacer en estos casos. Bueno, estuvo muy mal durante mucho tiempo, porque él además sufría del corazón. La que está detrás es la mujer. Cuando fuimos a entrevistarlo, intentamos convencerlo para que nos llevara al lugar de los hechos, ¿no? Él se resistía, ¿no? Finalmente ya prácticamente lo convencimos, pero llegó la mujer y dijo: no, que sufre del corazón, a ver si me lo vais a matar, ¿no? Y ante eso pues no tuvimos nada que hacer. Nos dieron muy bien de comer también. Y es curioso porque, bueno, después de entrevistar a este hombre, pues bueno, empezamos lo que hacemos siempre, ¿no? Empezamos a preguntar por el pueblo a ver si alguien ha visto algo, ¿no? Entonces, el caso es que empezamos a andar por ahí, por el monte. Esta es otra historia. Empezamos a ver, y nos encontramos a un tipo con su ganado y tal, y le preguntamos por, bueno, si él había visto algo extraño y tal y cual. Porque esta historia no se conocía, a nosotros nos llegó a través de una tercera persona, pero el Liodoro no quería que esto se conociera en el pueblo. Ojo, ¿no? Entonces le preguntamos: oye, ¿estos días ha visto usted algo raro? ¿Cómo raro? Y digo, bueno, pues alguna cosa extraña y tal. Y dice, bueno, dice, lo más raro que he visto, unos días atrás, es que estaba yo ahí arriba, nos llevó al sitio, ¿no? Dice, y de pronto vi sobre la arboleda una bola de luz roja, muy roja, todo esto a pleno día, que estaba allí quieta, ¿no? La cosa más rara, dice, yo no le eché más cuentas, bajé con el ganado, dice, y me encontré a Heliodoro corriendo como si no hubiera un mañana, ¿no? Y le dije, hasta luego, Heliodoro, dice, y él muy cabrón ni me contestó, ¿no? Debía llevar prisa por algo, ¿no? Y justo donde este tipo había visto ese objeto volador, justo debajo de esa arbolera donde estaba Heliodoro. Es decir, quizás los dos fenómenos hasta cierto punto estaban conectados, ¿no? Bueno, este es otro caso también muy interesante. Ahí veis a mi amigo Marcelino Requejo con Jesús Picó, que es el de gafas. Es también un personaje, ¿sabéis qué es lo bueno de hablar con diferentes personas que te cuentan historias? Que también te cuentan su vida, ¿no? Y la vida de la gente es apasionante, ¿no? Pero la vida prácticamente de cualquiera. Y también de este hombre. Este hombre se dedicó a uno de los trabajos más duros que había en la España de los años 60 y 70. Y se dedicaban a recoger tierra de las playas para la incipiente industria de la construcción, ¿no? A pala, ¿no? Bueno, acababan todos absolutamente destrozados, porque luego tenían que cargar la arena, llevarla. De hecho, no sé si lo he puesto, no lo he puesto. En Betanzos, donde lo entrevistamos, él es de Betanzos, hay incluso una estatua en honor a las personas que realizaron este trabajo tan importante para la industria de la construcción, y que en esa época, pues, bueno, muchos acabaron fatal, sin poder trabajar más en su vida, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues este hombre, en el año 1964, estaba en la playa de Bergondo, en La Coruña, casi estaba amaneciendo, con unos compañeros, haciendo su trabajo, cuando de pronto escucharon un zumbido que venía del cielo. Levantaron la vista y se encontraron lo que él nos describe como un plato hondo dado la vuelta, de aspecto metálico, con luces a su alrededor. Vamos, un platillo volante como una casa, ¿no? De unos 25 metros de diámetro, que estaba allí moviéndose de un lado a otro. En un momento determinado salió disparado, ¿no? Bueno, hasta aquí vale, ¿no? Pero es que unos 2 años después, en el 66, estaba en otra playa, la playa de Axurela, que está muy cerca de una localidad muy bonita, coruñesa, que se llama Miño. Que si vais por allí os recomiendo que vayáis a Miño, además tiene una playa muy bonita. Y entonces, bueno, iban a hacer su trabajo, era de noche, dejaron la lancha en la orilla, y uno de ellos, eran 3 personas, eran 3 compañeros, uno de ellos se bajó de la lancha para llevar hasta la playa las palas y los utensilios de trabajo, ¿no? Y luego regresaba y ya iban los 3, ¿no? El caso es que el hombre se baja, da unos cuantos pasos, vuelve sobre sus pasos y le dice, oye, yo aquí no me meto. Dice, ¿por qué? Si estáis viendo a ese tío que hay ahí, ¿no? De pronto miran y dicen, es verdad, a unos metros observan a un tipo
de aproximadamente 3 metros de altura. Muy delgado, es decir, me decían, su tronco no tenía más de 20 centímetros. Fijaros si era delgado, ¿no? Los brazos larguísimos le caían por debajo de las rodillas. Y tenía una cara enorme, muy grande, en forma de pera invertida, con unos ojos enormes. Y iba vestido con un traje de una sola pieza y con una especie de botas, ¿no? Y estaba allí quieto así, mirando para ellos. Dije, bueno, pues mientras esté ese tío aquí nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? Total, que el otro subió a la lancha y dice que en el momento que se alejaban vieron cómo este tipo se daba la vuelta y empezaba a caminar muy torpemente hacia la población de Minio. También preguntamos, ¿no? Pero claro, estamos hablando del año 64. Uno cuando pregunta en un pueblo a la gente que no conoce si ha visto, si conoce de alguien que haya visto en el año 66 un tipo de 3 metros con cabeza de pera invertida y tal, ¿no? Uno ya pierde la vergüenza a todo, ¿no? Ya puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, si tengo que hacer un reportaje para entrevistar a alguien que, no sé, ha asesinado a su tío y no sé qué, y quiero su declaración, chupado, ¿no? Porque después de preguntar a la gente si ha visto ovnis, si ha visto hace 40 años, si su abuelo o su tío ha visto hace 40 años un tipo de 3 metros, claro, te miran con una cara como diciendo, ¿dónde está la cámara, no? ¿Dónde está la cámara oculta, no? Bueno, esto es muy curioso, ¿no? Os decía antes que en realidad yo tengo una fortuna, ¿no? Y es que me interesan todo tipo de temas extraños, ¿no? Y por lo tanto he seguido muchos casos, ¿no? Muy distintos. Probablemente no sé demasiado de nada, pero sé un poco de cada cosa, ¿no? Y entonces eso me ha dado la oportunidad de documentarme bastante, de investigar diferentes casos anómalos o extraños, encuentros cercanos con ovnis, con la Santa Compañía, personas que ven a sus familiares fallecidos, que se presentan ante ellos, bueno, muchas cosas, anomalías espaciotemporales, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando escuchas tantas historias, uno se da cuenta de que en el fondo son la misma cosa, porque las características son similares o prácticamente iguales, lo único que cambia es el disfraz con el que se presenta el fenómeno, ¿no? Y es muy curioso porque revisando documentación sobre la Santa Compañía me encuentro con algo extraordinario. Y es que el primer registro escrito sobre la Santa Compañía, sobre un encuentro con la Santa Compañía, en Galicia, data del año 1845. Y el autor es un inglés que se dedicó a recorrer España, financiándose, vendiendo Biblias, es decir, él vendía Biblias y con eso financiaba su viaje por España. Y publicó un libro que se titula, todavía lo podéis encontrar, es un clásico, La Biblia en España, en el que básicamente contaba su viaje evangelizador por tierras españolas, ¿no? Y entonces cuenta, en un pasaje de ese libro, que estaba en Padrón, que es una localidad coruñesa, y quería viajar hasta Corcubión, ¿no? Entonces necesitaba un guía, claro, alguien que los llevara. Y pretendía viajar por la noche para llegar a Corcubión en la mañana, porque ahí quería pues ponerse a evangelizar a los pecadores de Corcubión, ¿no? Y entonces pues allí le presentan a un muchacho, ¿no?, que se dedicaba a ese tipo de cosas, ¿no?, a llevar a gente de un lado a otro, que se conocía la zona y tal, y este le dice, uy, no, yo si quiere los llevo de día, pero de noche usted olvídese. Dice, ¿por qué? Dice, ay, porque he visto a la Santa Compañía. Entonces le explica, dice que hace un par de días estaba haciendo más o menos el mismo recorrido con unas mujeres que querían visitar a unos familiares por la mañana, ¿no? Dice, y en un momento determinado, dice, empezamos a ver unas luces que nos pasaban por encima, entre la bruma, ¿no?, tan cerca que nos echamos al suelo, ¿no?, por si nos atacaban o algo, ¿no? Dice, claro, dice, era la procesión de muertos, era la Santa Compañía que avanzaba volando con sus cirios. Él lo interpretó así. Es decir, él interpretó que esas luces voladoras eran las almas de las Santas Compañías que avanzaban por el cielo con sus cirios, ¿no? En su contexto cultural, desde el punto de vista de sus creencias,
Imaginaros una aldea en la Galicia del año 1845, eso solo podía ser la Santa Compañía. Es decir, que el primer registro escrito sobre un encuentro con la Santa Compañía en realidad es un encuentro con ovnis. Y hay más, porque hay otro escrito sobre la Santa Compañía un poco después, del año 1866, que también es muy curioso, porque en este caso es de un escritor gallego que se llama Claudio Cubeiro, y él se refiere a varios casos que le relataron de encuentros con la Santa Compañía muy curiosos. ¿Qué era la Santa Compañía? Eran unas luces que aparecían por la noche en las cercanías de algunas aldeas y que de vez en cuando entraban en las casas, esas luces entraban en las casas y se llevaban, secuestraban a la gente que estaba sola o durmiendo. Por lo tanto, en cuanto aparecían esas luces en la lejanía, la gente empezaba a gritar: ¡la acompaña, la acompaña, la acompaña! Y empezaban a cerrar puertas y ventanas y a despertar a todos los que estaban durmiendo. Fijaros qué curioso, ¿no? Luces voladoras, ¿no? Que ¿cómo se interpreta? Como la acompaña, ¿no? Bueno, ¿cuántos casos habrá de este tipo, ¿no? Bueno, aquí no sé si centrarme... Bueno, sí, me voy a hacer... Bueno, me voy a centrar aquí. Este es un caso muy llamativo, no sé si lo he explicado alguna vez. Es un caso que me llamó muchísimo la atención. Fue el primer caso de una serie de casos similares que hasta a mí, que no me suelo asustar con este tipo de temáticas, me causaron bastante terror. Ahí me llega un caso, gracias a Marcelino, como otros muchos, un investigador gallego, uno de los mejores investigadores de este tipo de temas en España, y es de una mujer que estaba absolutamente desesperada porque relataba que prácticamente cada mes y medio, recibía la agresión de una entidad espectral, que la agredía y que incluso tenía la sensación de que a veces la intentaba violar, ¿no? Siempre pasaba lo mismo. Ella se desvestía, se acostaba, dice, y nada más meterme en la cama, cuando todavía no me había dormido, escucho unos pasos por el pasillo. Intento levantarme, pero no puedo. Hay alguna fuerza que me inmoviliza. Se abre la puerta y entra un tipo vestido de negro, con una capa negra, en este caso no llevaba sombrero, pero unos zapatos negros, un rostro cadavérico y un pelo lacio, fino y blanco que le cae sobre los hombros, ¿no? Las primeras veces se acercaba y la tocaba por encima de la manta. Decía que tenía unas manos muy largas, blancuzcas, huesudas, con unas uñas muy largas. Pero que en un par de ocasiones se echó encima de ella y empezó a moverse por encima de las mantas, pero ella tenía la impresión de que estaba intentando violarla, ¿no? O de alguna manera intentar un abuso sexual, ¿no? Sobre ella estaba absolutamente desesperada. Una noche, ella no le contó nada ni a su madre ni a su hija. Ella vivía con su madre, una señora mayor, y con su hija adolescente, que entonces tenía 15, 16 años, ¿no? No les contó nada a ninguna de las dos, ¿no? Pero una noche su hija empezó a gritar, ¿no? Entonces ella se levantó, fue hacia la habitación, encendió la luz, dice: ¿qué te pasa? Y dice: no te lo vas a creer. Dice: pero me acabo de levantar y he visto un tipo muy grande, vestido de negro, con una capa, que me miraba fijamente, ¿no? También lo vio su madre, ¿no? Las dos. Ella no dijo nada, ¿no? Un año y medio después, la hija se viene a estudiar a Madrid, a la universidad. Comparte piso con otros estudiantes y ella se queda en casa sola con su madre. Su hija estaba aquí viviendo en Madrid y una noche vuelve a aparecer este tipo, pero en este caso le arranca las sábanas de forma violenta, la agarra por los pies y la arrastra hacia la ventana. Ella dice que no podía ni moverse ni gritar, y ella dice: no, yo lo que veía es que me iba a tirar por la ventana. Y en el momento que se acerca a la ventana, dice que aparece de la nada una mujer vestida de blanco, que agarraba de la mano a una niña también vestida de blanco. Me decían: muy luminosas, muy bonitas, ¿no? La mujer hizo así con la mano y absorbió a esta entidad, como si la absorbiera, ¿no? Y desapareció. Y dice: yo me quedé pues en el suelo. En cuanto desapareció todo, yo me pude mover, ¿no? Pero estaba en el suelo, cerca de la ventana, con las mantas por ahí, ¿no? A la mañana siguiente la llama su hija, desde Madrid, ¿no? Y dice: mamá, ¿no te imaginas qué me ha pasado esta noche? Dice: ¿qué? Porque estaba durmiendo y de pronto me desperté y vi en la ventana a una mujer vestida de blanco, fuera de la ventana, en el aire, en el cielo. Ella vivía en un quinto piso,
con una niña también vestida de blanco que agarraba la mano y de pronto desaparecieron delante de mis ojos, ¿no? Bueno, ahondando un poco en la historia de esta mujer, nos cuenta algo interesante, el por qué, que a lo mejor los espíritas tienen una respuesta a esto. Ella nos decía que antes de que empezaran a sucederle este tipo de fenómenos, ella soñaba constantemente lo siguiente: una puerta de oro muy bonita, con una manilla también de oro, en forma de vaca sagrada de la India, ¿no? Y que entonces había algo que le decía: abre esa puerta. Es como si esa puerta fuera la entrada a un mundo maravilloso, a un mundo diferente, ¿no? Y ella no se atrevía, porque aunque tenía ganas de hacerlo, porque le esperaba otro mundo, otras realidades, también le daba miedo por lo que se iba a encontrar, y nunca lo hacía. Y una noche lo hizo, abrió esa puerta. Fijaros que arquetípica, ¿no? Una puerta de oro muy bonita con una manilla, decía ella que era la cabeza de una vaca sagrada, ¿no? Es decir, era un elemento que indicaba sacralidad, ¿no? Que si abría esa puerta se iba a encontrar con otra cuestión sagrada, espiritual, como lo queráis llamar. Abre la puerta y lo que se encuentra es un universo enorme, muy bonito, y ella se lanza a ese universo y empieza a viajar. A partir de entonces empiezan a suceder toda una serie de fenómenos en su vida, como sueños premonitorios, premoniciones de muerte. Ella me decía, no, yo vi cómo iba a morir mi padre el día antes. O sea, vi que iba a morir en el tractor, allí trabajando su tierra, llevar un paro cardíaco y tal, y que yo me lo iba a encontrar con el motor en marcha y muerto en el tractor en cuanto fuera a visitarlo. Efectivamente así se lo encontró. Otro día que un amigo estaba visitando a su hija desde Lugo, el chico era de Madrid, iba a regresar en un autobús y le dijo, no cojas este autobús porque va a tener un accidente, y efectivamente tuvo un accidente. Bueno, una serie de cosas, y a partir de ahí es cuando se empieza a abrir esa capacidad, digamos, de contactar con el otro lado, y es cuando se empiezan a colar todo tipo de entidades, incluidas este tipo de entidades sombrías o este tipo de entidades oscuras que no sabía cómo manejar, ¿no? Bueno, la pusimos en contacto con una amiga medium, ¿no? Y bueno, pero estaba desesperada, estaba absolutamente desesperada. De hecho, cuando la entrevistamos estaba de baja médica, ¿no? Había ido a psicólogos, psiquiatras, no le habían encontrado nada, y los propios psiquiatras le habían recomendado que acudiera a un sacerdote que fue a su casa, la bendijo, pero nada de nada, ¿no? Los fenómenos siguieron sucediendo. Bueno, no me voy a parar en esta historia, ni tampoco en esta, porque ya es un poco tarde, ¿no? Bueno, básicamente estas son las historias de encuentros con entidades oscuras o entidades sombrías, que si queréis ahora hablamos qué pueden ser estos seres, qué pueden pretender, por qué se presentan así, ¿no? Y como siempre, lo digo para los que están grabando, lo que digo siempre, que cualquiera que haya vivido algún tipo de fenómeno anómalo de este tipo, un encuentro cercano con ovnis o con familiares fallecidos, etcétera, etcétera, pues que puede ponerse en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico, que es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com. Y vosotros, los que estáis aquí en las salas y también habéis vivido algún tipo de fenómeno, ahora, aunque no tendremos mucho tiempo, os tomaré nota de vuestro número de teléfono y os llamaré. Y antes de que me hagáis ninguna pregunta, ya he terminado, pero antes de que me hagáis alguna pregunta, me gustaría haceros a mí una pregunta a vosotros. ¿Alguien se ha encontrado con la Santa Compañía o con algún tipo, con alguna entidad sombría de este tipo? Sí. ¿Sí? A ver, cuéntame. Yo con el señor ese alto del sombrero, ¿Sí? yo no le vi la cara, pero le vi durante muchos días, 14 o 15 días. Yo había sido madre, tenía una niña muy pequeñita, recién nacida, y yo estaba aterrorizada, le veía todas las noches, a la puerta de la habitación del dormitorio, y yo intuía que era algo por la niña, y yo la cogía y la abrazaba fuerte y mentalmente le decía, no pases, me das mucho miedo, no sé qué tienes, no puedo ayudarte porque tengo muchísimo miedo, y se lo decía mentalmente. Y un día se lo dije tan fuerte mentalmente, que cogió, avanzó y se fue por la pared y nunca más lo vi. ¿Y cómo era? Pues era muy alto, oscuro, yo no le veía porque la habitación estaba a oscuras, en penumbra, porque mi marido quería dormir con la ventana, con la persiana bajada, y no decía nada, se quedaba en el umbral de la habitación, o sea, en la puerta.
y yo no sé qué quería, yo tenía muchísimo miedo y intuía que era algo de la niña. Yo cogía a la niña y la cogía conmigo y eso, y mentalmente un día le dije, vete, no quiero que vengas, me das mucho miedo, y se fue y no volvió más. Interesante. Luego me das su número de teléfono. Por ahí atrás también. ¿Entendés? Pues mira, yo te voy a ser un poco breve porque también Sí, es sí, un poco sí. largo. Resulta que yo tengo una casa de mis padres en un pueblo. Ajá. Y bueno, pues la arreglé toda, la reformé, estaba bastante mal. Y bueno, pues nada, ya viviendo allí, pues mi hijo era adolescente con 16 o 17 años, uno de ellos, y le digo que no venga tarde. Entonces se fue con los amigos y vino más tarde. Yo me había acostado, pero no me había dormido. Mi marido estaba dormido. Entonces me levanté y le reñí. Y entonces le dije que no eran horas de venir, que no me gustaba, que igual, ¿no? Lo que dice una madre. Y él se enfrentó a mí. Que hay que ver, que no sé cuánto, que estaba harto, que no sé qué, que todos los amigos estaban por ahí y tal, y bueno, se enfrentó un poco fuerte, ¿no? Entonces, bueno, reñí, él también se puso un poco fuerte y ya se fue a la cama y yo también. Sin dormirme, se presentó una entidad encima de mí que era una mujer de aspecto negro, su vestidura era negra. Yo no la vi la cara, yo estaba a oscuras, pero yo estaba despierta. Pero yo no podía moverme. Me asfixiaban con las manos y yo quería pedir auxilio y no podía. A partir de ahí, yo no sé si me dormí un poco o no, estuve 4 días sin pasar a la habitación. Y a partir de ahí, pasó un tiempo y empecé a oír ruidos en un desván que teníamos y en unas partes de un patio. Pues bueno, yo con bastante miedo y con bastante... Entonces en una ocasión me dijeron, bueno, un sitio parecido a esto, que hablara con ellos, que eran entidades, que hablara con ellos. Pero era a las 3 de la mañana, yo sentía golpes, como un taller que tenía mi marido, sentía martillazos y arriba pasos continuamente en el desván. Y bueno, pues yo asustada me decían que pues yo no era capaz, yo tenía miedo. A partir de un tiempo se pasó. Empecé a echar agua bendita y aquello se pasó. Pero claro, te queda esa cosa, ¿no? Otro día me levanto mal y me siento en el sofá y la ventana daba al patio, ¿no? Y dije, qué mal he dormido, qué tal y qué cual. Y aparece una esfera de una cabeza que no se ve y que se mueve por toda la ventana. Y a continuación me entero que se ha muerto un familiar. Entonces entendí que venía a despedirse. Y a partir de ahí ya no me ha pasado que no me pasen cosas de esas porque me da terror. Entonces te dejo mi teléfono. Sí, luego se acerca. Porque yo voy mucho a Galicia. Vale. Te quiero... Vale, sí, pues luego... No será gallega. No, vale. Por eso cuando has dicho lo de la Santa Campaña, de haberlo oído, pues yo pensaba que era solamente en Galicia. No. Lo que he oído es en varios sitios más. No, luego se me acercan y me dejan el número de teléfono. Y en nuestra tierra, ¿verdad? Sí, nos está comentando eso, que iban con una bestia, con un animal. Sí. La compañía te lleva, Sí. La madre no ha tenido río. Pero yo sabía que eran... Dice que 2 veces en el río ha visto una especie de dama blanca. En 2 ocasiones. Y eso, te veo como tercera persona que la oído. Sí. Y claro, como la gente ahí pues no está muy fuerte en esos temas, pues no saben realmente lo que es. Pero siempre están cerca del agua. O sea, lo de la dama blanca es un mito ya muy... Pero que lo ven. Es decir, son mitos que se ven. Sí, pero son personas que no saben de estos temas ni nada de nada. Sí, claro. No lo ven, o a lo mejor solo lo ven ellos. Tienen ciertas capacidades. Claro. Porque es que yo estuve con una vecina, que no sé si puede ver porque si no va a ser mucho. Sí. Esta persona muy grata, muy religiosa, y yo entré en su casa porque estaba llorando la pobre mujer. Y entramos en la casa un vecino mío y yo, entramos, hablamos con ella, y resulta que es una señora que es una medium que te flipas con ella. Y yo pensaba, esta es una... Y entonces la mujer a contar cosas, de que el mundo está como está, que no sé qué. Y el vecino que estaba al lado, y yo le ponía atención a lo que estaba diciendo, pero no. Bajo la presión que me estaba contando las cosas, estaba sacando todo lo que tenía dentro. Y bueno, esto se va, bueno, esto es breve. Y me dice la mujer, dice,
Dice, ¿tú crees que es casual que tú estés aquí? Cuando se fue el otro empezó a contarme cosas. Ya, bueno. Increíble. Eso ya es otra historia. Eso ya hablamos de mediunidad, que mejor que yo te podrán responder aquí. De gente que aparece en el comedor, Uh-huh. se le ha apagado la televisión, apareció un mente. Se lo cuenta al otro, lo llaman a los loqueros. Uh-huh. Entonces yo la escuchaba y la mujer me Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie me quiere criticar? Seguramente no estaréis de acuerdo, ¿no? Con muchas cosas que... Sí, hombre. Sí. Es una entidad entonces sombría, lo que me pasó. El echarse encima de la cama. Hombre, era una mujer. Muy agradable no era, ¿no? Por eso, y me quería asfixiar, o sea, yo quería pedir asilo y no podía, yo me quedé paralizada totalmente. Muy agradable no era. A veces, aquí os podrán responder mejor, ¿vale? Estamos en una sociedad espírita y os podrán responder mejor que yo, pero a mí a veces me da la sensación como si estas entidades se alimentaran del miedo, del terror. Y os digo por qué. Porque, no lo acabo de contar, cuando yo emití este caso en Espacio en Blanco, yo hago más o menos lo mismo que aquí, ¿no? Siempre doy mi contacto y tal, o el contacto del programa, y nos empezaron a llegar una cantidad de casos increíbles de gente, sobre todo mujeres, que estaban viendo a la misma entidad, ¿no? Y además me llamaron la atención 3 casos, en concreto de 3 mujeres que se habían encontrado con este tipo alto, de capa, rostro demacrado, cadavérico, etcétera, que habían sufrido la misma dolencia a raíz de un encuentro nocturno con esta entidad. Es decir, me acuerdo el caso de una que se encontraba sin fuerzas, al día siguiente le empezaron a salir unos granos muy raros por la axila, fue al médico y no tenía prácticamente defensas. Estuvo a punto de fallecer, estuvo ingresada, luego en casa durante más de un mes con un tratamiento muy potente para reactivar sus defensas. 3 casos así me he encontrado, de 3 mujeres que sufrieron exactamente lo mismo, es decir, a raíz de un encuentro brutal con una de estas entidades se quedaron sin defensas. Pero qué curioso que fue porque yo reñía a mi hijo. Fue esa noche que yo reñía a mi hijo. Quizás, porque venía tarde. No lo sé, quizás ese tipo de entidades se alimentan de eso, de las energías negativas, ¿no? De los sentimientos negativos, es decir, del rencor, del odio, de la desazón, de ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, una de estas mujeres que vivió un encuentro repetido con una de estas entidades oscuras, esta mujer que se quedó sin defensa es una de ellas, es una historia tremenda que también emitimos en la radio y empezaron a llegar también muchos más casos. Esta me contaba que estaba desesperada hasta que una noche se enfrentó directamente, ¿no? Es decir, perdió el miedo y dijo, de perdidos al río, ¿no? Y a partir de ahí es cuando esa entidad desapareció y también se acabaron los fenómenos. Esto es una característica común en muchos de estos casos, ¿no? Es como si pierdes el miedo y te enfrentas, ya no tiene de qué alimentarse, ya no le eres útil, ¿no? Porque no puede alimentarse. Pero es que te asfixia, tú no puedes hacer nada porque te asfixia. Me he encontrado con casos de este tipo también, de manos que asfixian. Sí. Además, hace poco emitíamos en un programa de radio, en el Colegio Invisible, en Podium Podcast, la cadena SER, un programa en el que además utilizamos muchos testimonios, ¿no? Empleamos muchos testimonios, emitíamos un par de testimonios de este tipo, ¿no? De una mujer que sentía, en este caso veía unas manos negras que le agarraban el cuello y se echó encima de mí totalmente y la apretaban. y todo de negro, yo en su cama no le saqué cara a nada. Pero, y luego vas tú. Sí. Vamos a ver, para empezar estamos rodeados de espíritus siempre. Aquí, en la calle y en casa. Tengo que decir que los espíritus de alta vibración, que son los buenos, esos no molestan nunca. Nunca se aparezcan. Son los espíritus de bajas vibraciones los que en ciertas ocasiones se presentan y molestan. Pero molestan porque hay una sintonía entre al individuo que vienen a visitar, hay una sintonía con ellos,
Si esa sintonía no existe, ellos no tienen puerta abierta para entrar. ¿Comprendes? O sea, nuestros pensamientos y nuestros actos nos vinculan con aquellos que sienten y piensan como nosotros. Yo no sé si en estos casos esa podría ser una explicación, ¿eh? Porque en el caso de esta mujer y en el caso de esta chica son gente muy normal, con una vida muy sana y que no lo sé si... Vamos a ver, la vida interna de las personas no la conoce nadie. Evidentemente. Más que ella misma y a veces ni siquiera. Entonces, pero los pensamientos y los sentimientos y los actos nos vinculan con todos aquellos que son igual que nosotros. Pero hay que partir de la base de que estamos rodeados de espíritus siempre. Y que los espíritus de altas vibraciones no nos molestan nunca. Y cuando se presentó aquella señora de blanco con la niña, era para salvar a aquella persona que le estaba molestando. Eso es lo que quiero decir. Cuidado con los pensamientos y sobre todo con los actos. Muchas veces no pensamos que el mundo espiritual tenga una influencia en nosotros, pero tiene una influencia decisiva y permanente, siempre. Por lo tanto, el que piense que yo hago esto porque me da la gana y hago daño a este o al otro porque me da la gana, eso tiene una repercusión. O sea, eso forma parte de la ley de causa y efecto. Yo hago daño, se produce un efecto. Y ese efecto siempre es negativo. Muy bien. María José. Una pregunta mía. Sí. En los casos de los que has visto de la Santa Compañía, con todo lo que te han ido contando, ¿alguna vez ha ocurrido en sueños? ¿Te haya contado alguien que ha visto la Santa Compañía en sueños y luego lo que haya visto de la persona se haya cumplido? No. No quiere decir que no haya. Pero yo no me lo he encontrado. Es que como has dicho que vas por la vera bastante, ¿no? ¿Por? Por la vera, a coger cosas, ¿no? Sí. Bueno, ¿conoces la historia de la Serrana de la Vera? Sí, claro. Pues a ver si la preparas otro día y cuando... Vale. Yo la sé, pero está muy bien. Bien, vale, tomo nota. Sí. ¿Alguna cosa más? ¿No lo tenéis todo claro? Bueno, así da gusto, ¿no? Nadie ha vivido un encuentro con la Santa Compañía. ¿Qué haríais si os encontráis con la Santa Compañía? ¿Pero alguien se quedaría? ¿Alguien se quedaría a ver? ¿Sí? Y a ver, ¿quién de vosotros cree que esto de la Santa Compañía es solo un mito? Un mito, y que lo que ve la gente... Bueno, ya, tú no cuentas. Tú. No, pero en serio, no tenéis el altar. Sí, de ti lo sé, ¿no? ¿Quién piensa que es solo un mito? ¿No? Porque yo hablo con muchos antropólogos y muchos dicen, bueno, es un mito, ¿no? Que de alguna forma se hace real para la persona en un momento determinado porque se activan una serie de cuestiones ancestrales. Poco importa que seas agnóstico, que seas ateo, si no es que en algún momento se activa algo en tu cerebro que te hace ser testigo de algo que es una tradición ancestral que está ahí. No sé si es algo genético, una activación genética, una activación psicológica, el contacto con la mente común o la mente planetaria, no lo sé. Es decir, no quiere decir que tenga un sentido real, que realmente sean almas en pena, ¿no? Caminando o avanzando por los caminos para asustar a un pobre cristiano, ¿no? Que se encuentra con esas entidades. No lo sé, a lo mejor la explicación es mucho más compleja, pero desde luego lo que sí estoy convencido, no solo yo, sino muchos antropólogos que han hecho un trabajo muy serio y muy profundo, es que detrás de esto no está simplemente una creencia en un mito, sino que hay algo mucho más profundo que tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestra psicología profunda, con las creencias ancestrales, probablemente con cierta activación genética, ciertas cosas y, ¿por qué no? En ciertas ocasiones, ¿por qué no? Un estímulo externo. Yo creo que en muchas ocasiones sí se da ese estímulo externo, pero como os digo, creo que es un fenómeno muy, muy complejo que no se puede saldar así como diciendo, es un mito y se acabó, ¿no? Es un tema
muy, muy, muy serio, que además conecta con muchas cuestiones tradicionales, ¿no? Es curioso lo que es la ignorancia, ¿no? Los antropólogos lo que tenían que hacer es estudiar espiritismo. Eso es lo que tenían que hacer para, sí, para afirmar ciertas cosas. Pero incluso quizás también los espiritistas estudian antropología, ¿no? No digo yo que no. Lo cierto es que cada uno estudia un determinado fenómeno desde su punto de vista, ¿no? Y lo bueno es cuando confluyen diferentes puntos de vista, ¿no? Pues un espiritista con un antropólogo, con un arqueólogo, con un investigador de fenómenos o con un periodista que sigue fenómenos extraños, etcétera, etcétera, ¿no? Y poner puntos en común y salen muchas cosas, aunque luego no haya un acuerdo en cuanto al origen del fenómeno, porque todos tendemos a interpretarlo con lo que conocemos, sabemos, hemos leído y con lo que creemos, que es la verdad, pero sí que salen muchas cosas y es muy interesante porque creo que este tipo de fenómenos deben estudiarse desde diferentes prismas, ¿no? Ese es uno de los dramas que tenemos los que nos dedicamos a, en la medida de nuestras posibilidades, a seguir este tipo de cuestiones, ¿no? Es que al fin y al cabo vamos con una libreta, un bolígrafo, una grabadora, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos haría falta otro tipo de opiniones o lo que nos acompañen otro tipo de personas especializadas en su campo, ¿no? Porque muchas veces tendemos a caer en el error, ¿no? Y cuando somos varias personas, cada una con un punto de vista o con una especialidad, es más difícil, ¿no? Caer en ese error. Cuando uno ya lo tiene claro, el problema es que cuando uno ya lo tiene claro, todo va por la misma vía, ¿no? Y si cometes un error, sigues incidiendo en ese error hasta el infinito, porque nadie te va a decir, cuidado, que esto no está tan claro, ¿no? Y a veces dices, ostras, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante en este tipo de casos, sí. Es simplemente una aclaración de lo que has dicho. Yo tengo, es una aclaración personal, tengo la intuición o eso de que es el mismo fenómeno que cada uno lo interpreta de una manera, que es el mismo fenómeno, ovni, lo que aparición, abducción, a lo mejor es un poco arriesgado, ¿no? No, pero yo creo que ahí hay dos vertientes o dos visiones. Por un lado está la interpretación, está claro, ¿no? Lo que os comentaba antes de ese tipo en el año 1845 que ve unas luces voladoras, ¿no? Y dice, es la Santa Compañía, ¿no? Con sus cirios que nos estaban sobrevolando, ¿no? Que estaban volando por encima de nuestras cabezas, ¿no? Bueno, si eso lo veo yo, digo que he visto ovnis, ¿no? Si eso a lo mejor lo ve un espiritista, pues quizás pues he visto algún tipo de entidades espirituales, ¿no? Por un lado está la interpretación. Yo siempre cuento el mismo caso, Serafín Pena, un tipo de un pueblo de Lugo, joven de 30 y tantos años, pero muy creyente, muy católico, y que una mañana, muy temprano, todavía no había amanecido, se dirigía a su trabajo en automóvil y ve a lo lejos una luz que se dirige hacia él a toda velocidad, ¿no? Dice, este es un coche que viene a toda leche, ¿no? Pero que según se va acercando se da cuenta de que aquello no circula por la carretera, sino que levita como a 1 metro del suelo, ¿no? Y cuando ya el impacto era inminente, aquello pasa por encima de él, descendiendo de velocidad, y él lo que describe es un objeto volador en forma de platillo volante, como una especie de ventana, y dentro una entidad, que para él es una entidad de aspecto femenino, ¿no? Cuando le preguntas qué es, él dice, la Santa Madre en su trono volador. Si eso lo veo yo, digo que es un platillo volante con un humanoide dentro, ¿no? Por un lado está la interpretación, vale, eso sí, pero por otro lado, yo pienso que el fenómeno también se adapta. Sería muy largo entrar en... Se adapta a la persona y al contexto cultural. El fenómeno ovni no es más que eso. A mí yo antes participaba mucho en debates, ya no lo hago. Debates con astrónomos, psicólogos, escépticos, ¿no? Lo típico, ¿no? Me llamaban de la radio o de la tele y era, ¿existen los ovnis? Que es una pregunta estúpida, ¿no? Porque un ovni es un objeto volador no identificado, ¿no? Pero siempre hacían la misma pregunta estúpida, ¿no? Bueno, básicamente era que ellos decían que todo eran paparruchas, ¿no? Que todo eran fraudes, tal y cual, y yo defendía que detrás había un fenómeno real, ¿no? Y yo siempre pensaba, qué tontos son, ¿no? Qué poco saben del fenómeno, ¿no? Porque en general hay gente que no había estudiado el fenómeno, ¿no? Con lo cual era muy fácil doblarlos, ¿no? En los debates, muchos se cabreaban muchísimo conmigo,
Pero digo, qué tontos son, porque si estudiamos el fenómeno ovni desde el punto de vista sociológico, es muy fácil tirarlo abajo. Porque igual que en el caso de la Santa Compañía, se sabe dónde parte. Parte de una serie de cómics muy populares en los Estados Unidos a principios de los años 30. Eran unas historias de lo que luego se llamaría ciencia ficción, ¿no? O historias de ciencia ficción, en las que contaban que llegaban del planeta Marte, en este caso era el planeta Marte, claro, estamos en el año 30 y tantos, unos seres extraterrestres en unas naves en forma de platillo volador, y se dedicaban a asustar a los conductores, a recoger muestras del terreno, y los sorprendían, a secuestrar a la gente para hacerle pruebas médicas. ¿Y cómo eran? Eran pequeñitos, llevaban un traje de una sola pieza y tenían una cabeza enorme en forma de pera invertida y unos ojos negros muy grandes, ¿no? Eso empezó a extenderse y luego hubo novelas incluso, series de televisión, de ficción, es decir, es un fenómeno que empieza a extenderse. ¿Cuál es el problema? Entre comillas, que ese tipo de fenómenos empiezan a verse. La gente dice, no, yo lo estoy viendo, aparecen en los radares, son fotografiados, aterrizan, ¿no? Y el fenómeno, como el de la Santa Compañía, es absolutamente absurdo, ¿no? Que os podéis imaginar de un ovni que aterriza en un pueblo de Huelva, lo ve un conductor, ¿no? Ve cómo aterriza el ovni, baja un tipo así, con una cabeza en forma de pera invertida, tal, se pone delante del coche y dice, para, ¿no? El otro para, sale y le dice, ¿qué? Y dice, ¿para Huelva vamos a ir por aquí? O sea, son absurdos. O es que tengo un poquito de sed, ¿dónde hay por aquí una fuente? O sea, este tipo de cosas absurdas, o sea, lo importante es el fenómeno en sí, ¿no? Es decir, que vean eso, ¿no? Por eso digo que es un fenómeno que se adapta, ¿no? A finales del siglo XIX en Estados Unidos hubo una oleada de ovnis, pero entonces que eran dirigibles, que era lo que había, dirigibles que hacían maniobras imposibles para los dirigibles, y cuando aterrizaban y bajaban los pilotos, pues decían las mismas cosas absurdas. Vamos bien para aquí, para Los Ángeles. Cuando nos preguntaban, ¿quiénes sois vosotros? No, somos una sociedad secreta de inventores que tenemos una tecnología de la hostia, ¿no? Pero era lo mismo, o somos ángeles, que no sé qué, era la misma, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Por eso digo que el fenómeno se va adaptando al contexto cultural y se presenta ante nosotros de una forma que sea, pienso yo, reconocible para nosotros, pienso yo, ¿no? Es un poco exactamente lo mismo, y ya tenemos que ir terminando, ¿no? Si eres muy breve, 30 segundos y ya terminamos. ¿No serás un poco de intoxicación que te presentan verdades y mentiras revueltas para ridiculizar el tema? Bueno, sí, pero eso ya a otro nivel. Eso lo decía Jacques Vallée, que es uno de los grandes ufólogos de la historia. Él dice que el fenómeno siempre tiene la sartén por el mango, porque se muestra hasta donde quiere y por lo tanto juega con un sentimiento muy humano, que son las ganas de conocer. Pero como ellos son los que tienen el control de los hechos, siempre dicen, hasta aquí podéis llegar, ¿no? Y eso, para los que nos dedicamos a seguir este tipo de temas, pues es muy descorazonador, ¿no? Porque por eso mucha gente abandona, ¿no? Porque intenta conocer la verdad y a veces dice, he llegado a un límite, de aquí ya no voy a llegar más que recopilar más casos, con lo cual lo abandono, ¿no? Y esa es una de las causas por las que muchos amigos, gente muy interesante con la que empecé a investigar este tipo de cosas, ha abandonado el tema, porque son gente con un espíritu científico que lo que quiere es conocer la verdad, y cuando se da cuenta de que no va a poder conocer la verdad en esta vida porque el fenómeno tiene el control de los acontecimientos y dice, me muestro hasta aquí, y que tenemos una barrera, pues abandona. Bueno, ya está, me callo.